¿Estás listo para adentrarte en la segunda parte de nuestra serie dedicada a los libros de literatura hispana? En esta ocasión nos enfocaremos en los talentosos autores argentinos y las obras que han dejado una huella imborrable en la literatura mundial. Desde las intrigantes historias de Jorge Luis Borges hasta la prosa cautivadora de Julio Cortázar, Argentina nos ha regalado una plétora de obras maestras literarias. Bienvenidos a Empezar a Leer, el espacio para el lector que inicia o no sabe qué leer. Te invitamos a darle like, compartir este video y suscribirte al canal. Visítanos en nuestra página empezaraleer.com para más contenido de valor. En este video exploraremos la riqueza y diversidad de la literatura argentina, sumergiéndonos en las historias y los personajes que han capturado la imaginación de millones de lectores en todo el mundo. ¿Qué hace que la literatura argentina sea tan única y poderosa? ¿Cómo han influido estos autores en el panorama literario global? Y no podemos olvidar mencionar que en nuestro canal ya está disponible la edición dedicada a los autores mexicanos. Si aún no has tenido la oportunidad de explorar la riqueza literaria de México, te invitamos a sumergirte en las historias cautivadoras de autores como Juan Rulfo, Octavio Paz, Carlos Fuentes y muchos más. Ficciones de Jorge Luis Borges. Publicada por primera vez en 1944. Es un libro de cuentos. El libro se compone de dos partes: el jardín de senderos que se bifurcan y artificios. Cada parte presenta una serie de relatos breves que desafían la percepción, exploran temas filosóficos y juegan con la realidad y la ficción. Los cuentos presentan personajes que se enfrentan a situaciones enigmáticas y desafiantes, donde los límites entre lo real y lo imaginario se difuminan. Borges juega con la noción de múltiples realidades y las posibilidades infinitas que se desprenden de ellas. En general, Ficciones es un libro que desafía las expectativas del lector y lo invita a cuestionar su percepción de la realidad. A través de su prosa exquisita y su estilo experimental, Borges crea un universo literario intrigante y complejo en el que los límites entre la ficción y la realidad se desdibujan, dejando al lector inmerso en un laberinto de ideas y reflexiones. Rayuela, de Julio Cortázar. Publicada por primera vez en 1963. La obra se destaca por su estructura experimental y su enfoque en la búsqueda de la libertad y la exploración de nuevas formas de narración. La trama de Rayuela sigue las experiencias del protagonista, Horacio Oliveira, un intelectual argentino que vive en París. La novela aborda temas como el amor, la soledad, la identidad, el arte y la filosofía. Lo que hace a Rayuela particularmente notable es su estructura no lineal y su propuesta de lectura no tradicional. La novela se puede leer en diferentes órdenes, ya que Cortázar proporciona diferentes caminos y secciones opcionales para que el lector elija su propio recorrido a través de la historia. Esta estructura invita a la participación activa del lector y fomenta la reflexión sobre la naturaleza de la narrativa y la realidad. A lo largo de la obra, Cortázar incorpora elementos lúdicos como juegos de palabras, acertijos y referencias literarias que añaden una dimensión adicional a la experiencia de lectura. Rayuela también destaca por su estilo literario innovador y su uso de técnicas narrativas vanguardistas como el collage, el monólogo interior y los saltos temporales. Facundo, Civilización y Barbarie, del político y escritor argentino Domingo Faustino Sarmiento. Publicada por primera vez en 1845. El libro es considerado una de las obras más influyentes de la literatura latinoamericana y una importante contribución al pensamiento político y sociológico de la época. El libro se centra en el análisis de la figura de Juan Facundo Quiroga, un caudillo argentino del siglo XIX, y su influencia en la sociedad de Argentina. Sarmiento utiliza a Facundo como una figura representativa de la barbarie, es decir, de un periodo histórico caracterizado por la violencia, el desorden y la falta de progreso. Sarmiento utiliza un estilo literario que combina la narración histórica, el análisis político y la descripción de la geografía y las costumbres argentinas. También examina la relación entre la ciudad y el campo, y cómo esta dicotomía contribuye a la división entre civilización y barbarie. Amalia, de José Marmol. Publicada por primera vez en 1855. La obra es considerada una de las más importantes de la literatura argentina del siglo XIX y es un referente del género romántico.
La historia se desarrolla en Buenos Aires durante el periodo de la dictadura de Juan Manuel de Rosas, en la década de 1830. El protagonista es Eduardo Belgrano, un joven idealista que se opone al régimen opresivo de Rosas y se une a la resistencia. A lo largo de la narrativa, Eduardo se enamora de Amalia, una joven y hermosa mujer cuya familia está vinculada al régimen de Rosas. La novela combina elementos románticos con un contexto histórico y político. Mármol retrata la lucha entre el amor y la pasión personal de los personajes y la realidad política y social de la época. Mármol utiliza a Amalia como una crítica a la dictadura de Rosas y a las consecuencias de un régimen autoritario en la vida de las personas. La novela muestra el sufrimiento y la represión que experimenta la sociedad bajo el gobierno de Rosas, así como las dificultades y los sacrificios que deben enfrentar aquellos que se oponen al régimen. Martín Fierro, de José Hernández. Publicada en 1872. El libro está escrito en forma de poema narrativo y cuenta la historia de Martín Fierro, un gaucho que vive en la Pampa Argentina. Martín Fierro es un personaje rudo y valiente que ha sido obligado a abandonar su hogar y a separarse de su familia debido a las injusticias y abusos que ha sufrido por parte de las autoridades y los terratenientes. El poema está compuesto por dos partes, el gaucho Martín Fierro y la vuelta de Martín Fierro. En la primera parte, Martín Fierro narra su vida como gaucho y su experiencia como recluta en el ejército, mientras que en la segunda parte, narra su regreso a la sociedad y su búsqueda de redención y reconciliación. Martín Fierro es considerado un reflejo de la realidad de la época y de las condiciones de vida de los gauchos argentinos. Hernández utiliza un lenguaje sencillo y auténtico, propio del habla gauchesca, para retratar las costumbres, la cultura y la forma de vida de los gauchos en la Pampa. Rosaura a las 10, de Marco de Nebel. Publicada por primera vez en 1955. La historia se desarrolla en un pequeño pueblo argentino y sigue los eventos que ocurren en la vida de un hombre llamado Camilo Canegato, quien se encuentra en una crisis existencial. Camilo es un hombre solitario y reservado que lleva una vida monótona y rutinaria. Un día, mientras visita una pensión, se encuentra con una mujer llamada Rosaura, que despierta en él una atracción y una fascinación instantáneas. Camilo comienza a visitarla regularmente, pero descubre que Rosaura tiene una vida misteriosa y complicada. A medida que la historia avanza, se revelan secretos y giros inesperados que involucran a varios personajes del pueblo. Los sucesos se entrelazan en una trama intrigante llena de engaños, pasiones y sorpresas. La novela explora temas como la identidad, el deseo, la ilusión y la búsqueda de la verdad. La invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares. Publicada por primera vez en 1940. La historia sigue las experiencias de un narrador anónimo que se encuentra en una isla remota. El narrador llega a la isla y descubre un grupo de personas que parecen llevar una vida normal. Sin embargo, pronto se da cuenta que estas personas no son reales, sino imágenes proyectadas por una máquina creada por el científico Morel. Estas imágenes son grabaciones de eventos pasados que se repiten una y otra vez. El narrador se enfrenta a un dilema existencial, tratando de encontrar una manera de escapar de la isla y de la máquina de Morel. A medida que la historia avanza, se revelan misterios y sorpresas relacionadas con la tecnología de Morel y sus implicaciones para la vida y la identidad. La obra ha sido considerada una obra maestra del género de ciencia ficción y ha influido en numerosos escritores y cineastas. La invención de Morel destaca por su narración intrigante y atmosférica, y por su reflexión profunda sobre la condición humana y los límites de la realidad. El túnel, de Ernesto Sábato. Publicada por primera vez en 1948. La historia está narrada desde la perspectiva de Juan Pablo Castel, un hombre solitario y obsesivo que se encuentra en prisión mientras narra los eventos que lo llevaron allí. Castel se obsesiona con una mujer llamada María Iribarne, a quien ha visto en una exposición de arte. Convencido de que ella es la única persona que puede entenderlo, Castel comienza a perseguirla y a establecer una relación con ella. Sin embargo, su relación se ve empañada por la desconfianza, la inseguridad y los celos de Castel. El túnel es una exploración psicológica de la soledad, la pasión y la obsesión. Sábato utiliza la narración en primera persona para sumergir al lector en la mente del protagonista y mostrar su desesperación emocional y su visión distorsionada de la realidad.
La furia, de Silvina Ocampo. Publicado por primera vez en 1959. Es un libro de cuentos. La obra recopila una serie de relatos breves que exploran temas como la realidad, la fantasía, la opresión social y la complejidad de las relaciones humanas. Cada cuento en La furia presenta una historia única con personajes diversos y situaciones inusuales. Silvina Ocampo emplea un estilo narrativo detallado y evocador, creando atmósferas misteriosas y ambiguas. Sus cuentos a menudo exploran los aspectos más oscuros de la naturaleza humana y las tensiones subyacentes en las relaciones personales. La obra de Silvina Ocampo se caracteriza por su enfoque surrealista y su capacidad para capturar la esencia de lo irracional y lo mágico en la vida cotidiana. Sus cuentos desafían las convenciones narrativas tradicionales y ofrecen perspectivas inusuales y provocativas sobre la condición humana. Respiración artificial, de Ricardo Piglia. Publicada por primera vez en 1980. La historia está ambientada en Argentina y sigue la vida de un narrador anónimo, mientras investiga la historia de su familia y se sumerge en el pasado político y cultural de su país. El narrador se centra en la figura de su tío, Emilio Renzi, un escritor frustrado y excéntrico. A través de sus investigaciones, el narrador descubre una serie de documentos y testimonios que revelan una red de conexiones y secretos en la historia familiar y en la historia más amplia de Argentina. La obra combina elementos de la ficción y la realidad, entrelazando la vida personal del narrador con eventos históricos, culturales importantes. Piglia utiliza un estilo narrativo fragmentado y juega con la estructura narrativa convencional para crear una experiencia de lectura desafiante y reflexiva. Y hasta aquí el video. Esperamos que hayas disfrutado de esta segunda parte de nuestra serie dedicada a los autores argentinos y que te hayas sumergido en la belleza de la literatura argentina. Así que te invitamos a estar atento y no perderte nuestra próxima edición, donde continuaremos explorando la riqueza de la literatura hispana y descubriendo nuevas obras maestras que merecen ser apreciadas. Hasta entonces, sigue disfrutando de la literatura y del poder de las palabras. Gracias por mirar este video. No olvides darnos like, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este video. Visítanos en nuestra página empezaraleer.com para más contenido de valor. Hasta la próxima, lector.